nombre, Señor, sea puesto bien en alto en cada una de nuestras reuniones públicas donde pretendemos adorarte, adorar al que es digno de toda adoración, al que hizo el cielo y la tierra y nos puso aquí para gobernarla. Gracias damos en Cristo Jesús. Gracias damos por tener un Salvador. Gracias porque en esta fecha el mundo, incluso parte de tu iglesia, celebra que el mediador nació. Dios se hizo hombre y vino a vivir y morir en lugar de los hombres. Gracias damos desde la tierra al cielo por tan buena voluntad. Señor, te imploramos en Cristo Jesús que tengamos este día que debe ser un día feliz para todos los hombres. Señor, si es que celebramos esto, si vamos a unirnos a esta fecha verdaderamente festiva, Señor, nosotros te imploramos tu gracia y tu favor y que tengamos un verdadero y bíblico espíritu navideño en nosotros, entre nosotros, y rogamos en Cristo Jesús que nos bendigas, Señor, con tu presencia gloriosa, con la presencia de tu Espíritu, y que tanto este estudio de la Confesión de Fe de Londres como el culto que a ti daremos sea por ti bendecido especialmente. En Cristo Jesús oramos, dando gracias porque sabemos que siempre nos das mucho más de lo que te pedimos. Amén. Bien. Vamos a comenzar a estudiar un nuevo capítulo de la Confesión de Fe de Londres de 1689 en este domingo. Vamos a comenzar el capítulo 7, que es el capítulo que trata del pacto de Dios, del pacto de Dios. Y noten qué importante que nos demos cuenta, incluso desde el título del capítulo ya nos está sugiriendo algo. Desde el propio título se nos sugieren muchas cosas. Los autores de la confesión le titulan a este capítulo del pacto de Dios. Primero, no sé si has leído la Biblia y has notado que Dios ha hecho pactos a través de la historia con varios hombres o pueblos. Pero aquí este capítulo no se llama del pacto de David, ni del pacto con Abraham, ni del pacto con Noé, se llama del pacto de Dios. Y entonces es cuando yo supongo que los que han leído las Escrituras alguna vez digan, bueno, ¿cuál pacto es ese? ¿El de Dios? ¿Cuál es ese pacto de Dios? Y ya comienza a inquietarnos el título, espero así sea, y si no es así, ya yo lo estoy, estoy haciendo todo lo posible porque usted se inquiete con el título de este capítulo. Yo creo que intencionalmente los autores ponen el título, pero además de eso creo que porque tienen un sustento bíblico para ponerle a este capítulo el pacto de Dios. Así que no vamos a estudiar el pacto de Abraham, ni el de David, ni el de Noé. Vamos a estudiar el pacto de Dios y veremos de qué se trata este pacto. Vamos a ver, porque a partir de este capítulo, del capítulo 7, se sale, o sea, comenzamos a adentrarnos dentro de la confesión de fe en, vamos a decir, el desglose después de llegar al hecho de la miseria humana. Nosotros hemos visto hasta aquí las doctrinas primarias, que son las que con las que trata la confesión de fe, los primeros 6 capítulos ya estudiados. Los primeros 6 capítulos ya estudiados. ¿Quién los puede mencionar? A ver, ¿quién puede mencionar los primeros 6 capítulos de la confesión de fe? A ver, que no les estoy pidiendo que me digan 20 versículos de memoria, nada de eso. Los primeros 6 capítulos
de la confesión de fe, ¿cuáles son? ¿Cómo se titulan? ¿De qué tratan? A ver, alguien, cualquiera, por favor. Lo saben todos, yo sé que todos lo saben, solo que no quieren decirlo. A ver, ¿quién se atreve que no sea Jordan? A ver, Daniela, ¿te atreves? ¿Te acuerdas todavía de eso? A ver, ¿cómo se llama el primer capítulo? De la Sagrada Escritura. Apréndanselo, porque lo voy a preguntar después. A los que están aquí. A ver, el primer capítulo se llama de las Escrituras, ¿verdad? De la Sagrada Escritura. Voy a poner las Escrituras nada más. El segundo. De Dios y la Santa Trinidad. De Dios y la Santa Trinidad. El tercero. Del decreto de Dios. Del decreto de Dios. El cuarto. De la creación. De la creación. El quinto. De la divina providencia. De la divina providencia. Y el sexto. De la caída del hombre, el pecado y su castigo. De la caída del hombre, del pecado y su castigo. ¿Verdad? Esos son los elementos primarios. así se nombran los 6 primeros capítulos de nuestra confesión de fe. Ahora, nosotros deberíamos saber que nuestra confesión de fe está organizada con toda intención. O sea, está organizada para enseñarse de manera ordenada, valga la redundancia. ¿Y cómo está organizada nuestra confesión de fe? Bueno, cualquiera que se ha expuesto a ella puede sugerir una organización, pero que un orden. Pero hay especialistas que han estudiado cómo quisieron ordenarlo los autores de la confesión, partiendo desde los autores de la confesión de Westminster, que es la abuela de nuestra confesión de fe, hasta Savoy y Londres. Y entonces, ¿cómo quisieron ordenarlo los puritanos o los autores, los pastores que elaboraron inicialmente estas confesiones? ¿Cómo le quisieron ordenar? Bueno, lo primero que quisieron plasmar en la confesión son lo que llamaríamos elementos primarios. Elementos primarios. Y dentro de esos elementos primarios están esos 6 capítulos. Esos 6 capítulos de la confesión. Allí en esos 6 capítulos se estudian los elementos primarios o fundamentales, pudiéramos decir, o las doctrinas fundamentales, las doctrinas primarias que dan comienzo a otras doctrinas. Entonces, ¿cuáles son esas doctrinas primarias? Indudablemente las Escrituras, porque si nosotros vamos a estudiar cualquier cosa de Dios, ¿cómo lo podemos saber? ¿Mirando a la creación? No es suficiente conocer a Dios mirando a su creación. Tú puedes conocer algo del que creó esos splits. Tú puedes conocer algo, tú dices, bueno, debe ser una persona que sabe de refrigeración, a lo mejor fue a la universidad, porque para construir un split hace falta conocer algunas cosas de electrónica, de electricidad, de diseño, no sé cuántas cosas. Tú puedes conocer algunas cosas del autor de ese split, pero no puedes conocerlo todo. ¿Es casado? ¿Soltero? ¿Es santo o pecador? ¿De qué país es? ¿Entiendes? Hay muchas cosas que necesitamos ir a otras fuentes. Y para conocer a Dios, hermanos y amigos, no es suficiente mirar a la creación. No es suficiente concentrarse mucho en hacer ejercicios espirituales de respiración y de conocimiento interior para decir Dios es de esta manera. No. Dios se ha dado a conocer por medio de las Santas Escrituras. ¿Cómo lo ha hecho? Bueno, nosotros lo estudiamos en el capítulo 1, cómo llegó esta revelación de sí mismo, de Dios, en las Escrituras. Y para conocer
todo lo referente a Dios, el hombre, el pecado, etcétera, toda la verdad de quiénes somos y por qué estamos aquí, hacia dónde vamos y de dónde venimos, todo, tenemos que ir a las Escrituras. Entonces, lo primero a estudiar debe ser las Escrituras, ¿verdad? Las Sagradas Escrituras, que es el capítulo 1. Hay otro elemento primario muy importante, otra doctrina importante, que es la doctrina de Dios. Entonces, ya conocimos qué es las Escrituras, quién es Dios. Entonces, ¿verdad? Y dentro de eso vamos a ver la naturaleza de Dios, que es el párrafo 2, el capítulo 2, disculpen, que es de Dios y la Santa Trinidad, el título de ese capítulo 2, y el capítulo, el capítulo 3 de nuestra confesión, que es de ¿qué? Del decreto de Dios. No solamente vemos la naturaleza de Dios, sino también lo que Dios ha decretado para toda la humanidad, para toda su creación, que Dios ha decretado. Y después vimos el capítulo, a partir del capítulo 4, vemos la creación, el tema de la creación. ¿Por qué? En la creación vemos la creación propiamente, la providencia, que es, ¿cómo se puede definir la providencia en relación a la creación? ¿Cómo se puede definir la providencia en relación a la creación? ¿Cómo Dios gobierna la creación? La voluntad. Exacto, cómo Dios gobierna en el tiempo su creación. Eso es la providencia. El gobierno divino de Dios de toda su creación. Y luego, ¿qué pasa en la creación? ¿Qué suceso importante ocurre en la creación de Dios? Al principio todo era bueno, ¿sí o no? ¿Y qué sucede? El hombre cae. Y con él cae la creación en un estado de maldición, ¿verdad? Espinos, hierbas, sudor de la frente para ganarse el sustento, ¿verdad? Y enfermedades, todo tipo de miseria viene producto del pecado del hombre. Estas son las doctrinas fundamentales, las doctrinas primarias o elementos primarios, pudiéramos llamarlo. Le llamó algún autor así le vamos a llamar nosotros. Elementos primarios son estos 6 capítulos de las Escrituras, de Dios y la Santa Trinidad, el decreto de Dios y de la creación, la providencia y la caída del hombre en pecado y su castigo. A ver, ¿quién puede decirme los primeros 6 capítulos? ¿Ya tomaron nota? Puedo borrar. Quítame esa. Ajá. A ver, ¿quién me puede decir que no sea Daniel a los primeros 6 capítulos de la confesión de fe? A ver, ¿quién que no sea Daniela me puede decir los primeros 6 capítulos de la confesión? Puede ser leído. A ver, no puede ser leído. Debe ser de memoria. A ver, bien fácil, bien fácil. A ver, Andrei. Las obras de la naturaleza no son suficientes para... No, los primeros 6 capítulos. Sí. Ah. Quiero comenzar con... Vas a dar la introducción y todo. Él dice mucho más de lo que se le pide. A ver, dime. Las obras de la naturaleza no son suficientes para darnos a conocer quién es Dios, y para eso Dios se ha revelado a través de las Santas Escrituras, que es el primer capítulo de la confesión. Amén. En ellas nos muestra quién es Dios. Amén. Y cómo Él subsiste en 3 personas, y nos habla de Dios y de la Santa Trinidad. Así es, capítulo 2. Ese Dios que subsiste en 3 personas ha decretado en sí todas las cosas. Amén. Capítulo 3. En ese capítulo 3. Ese Dios que decreta todas las cosas también entonces nos muestra en su palabra que es el creador de todo lo que nosotros Amén. vemos. Capítulo 4. Capítulo 4. Ahora, eso que Él ha creado, entonces Él lo sustenta con su divina providencia. Amén. O sea, Capítulo 5. gobierna providencialmente no solo lo creado, sino los tiempos y todo lo que ha por venir, el pasado, el presente y el futuro. Amén. En medio de esa creación, entonces entró también lo que Dios ha creado, entró el pecado, la caída del hombre, el pecado y su castigo. Que también es parte de su decreto y su providencia. También es parte de Capítulo 6.
Un aplauso para ustedes. Muy lindo lo despegó todo. Sí. Así, sí, hacer eso nos ayuda. Hacer eso nos ayuda a que no sea solo memoria, sino que nosotros podamos memorizar los capítulos de la confesión, pero de una manera lógica, según como Dios ha revelado su palabra específicamente. Bien, entonces, habiendo visto los elementos primarios, ¿verdad?, enseñados en la confesión de fe, enseñados en las Escrituras, habiendo visto esos elementos primarios, ¿en qué condición, después de haber estudiado los elementos primarios, en qué condición está la creación de Dios? Después de haber estudiado los 6 elementos primarios, ¿en qué condición nosotros, en este estudio, en qué condición está ahora la creación de Dios? Esa creación que Dios ha decretado y que luego creó y gobierna providencialmente, ¿en qué condición está ahora? A ver, alguien que levante la mano y lo diga. A ver, Joel. En una condición caída, separado de Dios. En una condición caída, separado de Dios. ¿Qué más? Muerto. Muerto sus delitos y pecados. ¿Qué más? Con toda miseria y maldición de Dios, bajo la ira de Dios. Está con total indisposición de hacer el bien y sin embargo con toda disposición de hacer el mal. En esa condición está el hombre, que es la obra cumbre de la creación de Dios. Y toda la creación con él, toda la creación cayó en un estado de maldición junto con el hombre. Entonces, así se queda la historia de la revelación divina. ¿Así se queda? No. Ahora, ¿qué solución habrá para el hombre? ¿Estará el hombre así en esa condición siempre? ¿Estará totalmente perdido el hombre? ¿Habrá alguna esperanza para el hombre? Esas son las preguntas que nos deben quedar después de haber probado y haber estudiado todos los 6 elementos primarios. Y eso nos lleva a una respuesta. Y la respuesta que nos dan los autores de la confesión de fe está en el capítulo 7. Y por cierto, que con el capítulo 7, con el capítulo 7 se abre toda una sección. Si se dan cuenta, la primera sección es de los elementos primarios y tiene los primeros 6 capítulos. Y esta segunda sección, que nos va a hablar de la solución de Dios para la caída del hombre, para su creación, la solución de Dios, vamos a ver que comienza en el capítulo 7, que es el que vamos a comenzar a estudiar hoy. ¿Y dónde termina? En el Evangelio. En el capítulo 20, o sea que tenemos todos esos capítulos estudiando una sección que se llama también, como se llama el capítulo, de 7. Esa sección se va a llamar el pacto. Y va a comenzar con el pacto de Dios, que es el capítulo que vamos a comenzar a estudiar hoy. Podrá notar que hoy, estudiando este capítulo del pacto, vamos a comenzar esta gran sección de la que les hablaba. Entonces, vamos a ver contestadas muchas preguntas que se hacen una vez que el hombre ha caído. Vamos a ver primero, a modo de introducción de este capítulo, yo les propongo una lectura de todo el capítulo. O sea, esto no lo hacemos casi nunca, pero vamos a estudiar. Vamos a darle primero lectura a los 3 párrafos. No es un capítulo amplio, solo tiene 3 párrafos. Vamos a darle lectura primero a esos 3 párrafos y luego vamos a ver ilustrado esa doctrina. Vamos a verla en un diagrama también. Diagrama que algunos, por lo menos los seminaristas, los que vienen de oyentes del seminario, lo han visto, pero otros no lo han visto. A ver, vamos a ver. Vamos a darle lectura a todos. ¿Ustedes tienen su confesión ahí? Los que no tienen confesión, vamos a verlo aquí, está aquí. Así que pueden seguir la lectura mirando para acá. Miren cómo dice este párrafo, este primer párrafo del capítulo, que le vamos a dar lectura a todo el capítulo, recuerden. Dice así: la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que, aunque las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, aún así
estas nunca habrían podido alcanzar la recompensa de la vida, a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, que a Él le ha agradado expresar en forma de pacto. Yo quiero que ustedes comiencen a adentrarse en esta idea que tenemos aquí. Y recuerde cómo dejamos al hombre en el capítulo 6. Caído, ¿verdad? En miseria, totalmente separado de Dios. Ahora, los autores de la confesión comienzan en el capítulo 7 haciendo la siguiente declaración. Hay una gran distancia entre el Creador y la creación, ¿sí o no? Aunque nosotros, los seres humanos, nos encanta ponernos como el primer lugar por arriba de Dios. Nosotros nos encanta decir, bueno, si Dios está ahí, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué los niños sufren? ¿Por qué Dios permite que los niños sufren como si sufran? Imagínense, como si Dios estuviera ahí para nosotros. O sea, nosotros somos Dios y Él está para servirnos. Esa es la manera de pensar del ser humano. Esa es la manera, desgraciadamente, de pensar del ser humano. Y nos tiene que, primero, quedar muy claro que la distancia entre el Creador y la creación es muy grande, es inmensa. Que nosotros no somos nada. Y de eso vamos a hablar hoy, si Dios nos lo concede más detalladamente, porque vamos a intentar estudiar también este párrafo. Pero bueno, eso es lo primero que ellos dejan claro. Hay una distancia muy grande entre la criatura y el Creador. Ahora, y aunque las criaturas racionales, o sea, usted y yo, que somos seres humanos, y los ángeles, todos, le debemos adoración a Dios, debemos obediencia a Dios. Dios nos hizo. Nosotros deberíamos obedecerle. ¿Ya? O sea, debemos obedecer porque es nuestro Creador. Aún así, estas nunca habrían podido alcanzar la recompensa de la vida, a no ser, fíjense, ¿qué están diciendo los autores aquí? ¿Qué están diciendo los autores aquí? A ver, vamos a suponer que yo hice ese ventilador. Yo hice ese ventilador. Y yo lo hice para que hiciera exactamente eso que está haciendo. Si el ventilador hace exactamente lo que yo lo hice, yo lo hice para que hiciera eso. Yo estaría, ay, ventilador, gracias, qué bonito tú te portas, qué bien tú lo haces. ¿Haría eso? ¿Verdad que no? Es normal que haga eso. Eso es lo que él tiene que hacer. Yo a lo mejor, si él no lo hace, lo desarmo, porque no hace lo que yo le mando a hacer. Pero yo no lo celebraría si hiciera solo lo que yo le estoy pidiendo que haga. Imagínense ahora usted y yo, que somos creación de Dios. Cuando hacemos, si nosotros hiciéramos todo lo que Dios dice, eso no lo hacemos nunca. Nunca hacemos eso. Nadie. Ni aquellos padres nuestros que fueron creados realmente con un libre albedrío, no lo hicieron tampoco. Pero si lo hubiéramos hecho, si nuestros padres lo hubieran hecho, si todos nosotros hiciéramos exactamente lo que Dios nos pedía hacer, yo pregunto, ¿eso merecía que Dios nos pusiera alguna medalla? No. Pregunto, ¿eso merece que Dios nos dé algún galardón por eso? No, porque hacemos ¿qué cosa? Lo que teníamos que hacer. Solo eso. Por eso los autores están diciendo, aún así, ellos no iban a ganar nada si hubieran hecho todo lo que Dios les pedía. Ellos no merecían ningún galardón. Por eso ellos terminan diciendo, fíjense, aún así estas nunca habrían podido alcanzar, si hubieran hecho todo lo que Dios les pedía hacer, si hubieran obedecido fielmente. La recompensa de la vida, a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, a no ser que Dios quisiera voluntariamente, no por ninguna fuerza que nosotros hiciéramos sobre Él, porque es que nos portamos tan bien que entonces merecemos, no. Que en este caso alguna condescendencia voluntaria de parte de Dios que a Él le ha agradado expresar en forma de pacto. Y de eso vamos a hablar en lo adelante. Bien,
Eso dicen los autores de la confesión. Después lo vamos a probar bíblicamente a ver si eso es realmente así. Porque recuerden, esto es muy bonito lo que dicen los autores de la confesión. Nosotros sabemos que son gente sabia, bíblicas, verdaderos creyentes, pero nosotros tenemos que convencernos por las escrituras de eso, ¿verdad? Ya. Entonces, el segundo párrafo, ¿qué dice? Dice el segundo párrafo: además de lo dicho antes, al haberse colocado el hombre bajo la maldición de la ley por su caída, o sea, estamos hablando inicialmente, el hombre, si no hubiera caído, no hubiera merecido nada tampoco. Pero como cayó y no obedeció, ahora merece menos, así mismo es. Como cayó en este estado de la maldición de la ley por su caída, agradó al Señor hacer un pacto. Fíjense, aún cuando cayó, agradó al Señor hacer un pacto de gracia. Y ya te está adelantando que ese pacto es un pacto donde se tiene, no se paga conforme a lo que hiciste. Hay gracia en este pacto, ¿verdad? Se nos da algo que no merecemos. Se nos da algo que no merecemos. Un pacto de gracia, en el cual libre y gratuitamente ofrece, no porque no costó nada, hermano, escuchen, mentira del comunismo: voy a darle cosas gratis. Eso es mentira. No te pagan, te lo quitan del salario y luego te dicen: te doy salud gratis, te doy medicina gratis. Eso es mentira. Nada es gratis. Cuando yo le doy algo gratis a alguien es porque me costó a mí. ¿Ya? Entonces, igual, nosotros tenemos salvación gratuita, pero le costó a alguien. Cristo tuvo que pagar muy caro nuestra salvación. ¿Ya? Gratuitamente para nosotros, pero hubo que pagar. ¿Quién? En el cual libre y gratuitamente ofrece vida y salvación por medio de Jesucristo a los pecadores. Demandándoles ¿qué cosa? Fe en Él. ¿Y obediencia? No, fe. Para ser salvo, fe. La obediencia viene después, inmediatamente con la fe. Pero ¿qué se le demanda? Fe en Él para ser salvos. Para ser salvos. Y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos, para que puedan obedecer, a todos aquellos que están ordenados a vida eterna, con el fin de darles la disposición y capacidad para creer. Porque toda su obediencia depende de que ellos sigan creyendo. Cuando nosotros somos obedientes, hermano, vamos a suponer que tú estás solo en Indonesia. Fuiste de una misión de una semana, porque si eres casado y vas por una misión de una semana en Indonesia, si vas por más de una semana, estás en pecado ya. Ahora, fuiste por una semana, regresas enseguida, tu familia está hablando por ti, pero tú estás solo en Indonesia. Vamos a suponer que tú estás sola en Indonesia. Vamos a ponerte mujer para hacer descansar a los hombres. Aparte, usted sabe que yo no tengo cogido con las mujeres. Entonces, usted está sola en Indonesia y viene un señor que trabaja con usted y le dice: ¿me aceptas una copa de vino? Sí, sí, no hay problema. Y comienza a hablar, pero ya tú ves que hay intención, pero tú sigues oyendo al compañero de trabajo y lo sigues escuchando. Yo pregunto, ¿cómo tú vas a ser obediente a Dios en esa circunstancia? Si no hay nadie mirándote. Tú estás en Indonesia, no tienes nadie de la iglesia local, no tienes nadie de tu familia, incluso no hay nadie de tu trabajo, solo ese personaje y usted. Pero si tú crees que Dios está allí, si tú crees, para darle capacidad para creer, si tú crees que tú vas a tener que darle cuenta a Dios, y si tú crees que el pecado no forma parte de tu vida, sino que ahí tú estás siendo tentada por el Señor
y si tú crees que el Señor va a mandar un auxilio, y si tú crees que vale la pena serle fiel a Dios, si tú crees, tú sales de ahí corriendo. Y tú le dices, está muy bueno el vino, está muy grata la conversación, pero debo ir a llamar por teléfono a mi esposo. Y salgo de ahí corriendo. ¿Ven? Es obediencia, pero obediencia que responde a la fe que tú tienes en el Señor. El Espíritu de Dios te capacita para eso. Bien, así, solo no podemos ver más detalladamente este capítulo, este párrafo, porque entonces tendríamos que, hablar mucho más. El tercer párrafo dice lo siguiente: este pacto, este tercero y último párrafo de este capítulo, este pacto es revelado en el Evangelio. Es revelado en el Evangelio, en primer lugar, a Adán. ¿Quién era Adán? Nuestro padre, ¿no? Adán. No Adán Daniel, no, Adán. A nuestro padre Adán es revelado en el Evangelio. ¿Cómo es eso? ¿A Adán se le predicó el Evangelio? Génesis 3:15, ¿verdad? Ahí se le habla a Adán, se le dio una esperanza. Se le dijo que de la simiente de la mujer iba a nacer alguien que iba a herir, ¿verdad?, en la cabeza a la serpiente. Entonces ya desde ahí se le está predicando el Evangelio. Y esa simiente de la mujer, ¿quién era? Jesucristo. Entonces ya se le estaba predicando el Evangelio. Ya se le estaba hablando de un Salvador. Ya se le estaba hablando de una solución a Adán. Entonces ya desde que se está hablando a Adán, por el Evangelio se está revelando algo del pacto, que había un mediador, que iba a venir alguien que iba a salvar, ¿verdad? En la promesa de salvación por medio de la simiente de la mujer, aclarado ya. Y después, mediante pasos adicionales, ¿verdad? Noé, Abraham, Moisés, David, mediante pasos adicionales, toda la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Hasta completarse, fíjense que la revelación es en el Evangelio, mediante pasos adicionales, primero Adán, después pasos adicionales, hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento, donde se reveló plenamente eso cuando vino Cristo. Primero Juan el Bautista dijo, aquí el Cordero de Dios. ¿Qué Cordero de Dios? El mismo de los sacrificios de Moisés, el mismo que sacrificó Noé, el mismo que sacrificó antes a Adán, el mismo Dios para vestir a Adán y a Eva. Después el mismo que sacrificó a Abel, el mismo que sacrificó Noé, el mismo que sacrificaba a Abraham cada vez que adoraba a Dios, el mismo que luego se estableció como una orden en Israel y todo el sacerdocio arónico tuvo que estar mediado por sangre y corderos, ¿verdad? Todo eso, ese mismo cordero es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Míralo aquí, revelado en Jesucristo. Bien revelado ahora en el Nuevo Testamento, Jesucristo. Y luego todos los apóstoles, todo lo que hablaron y revelaron acerca de quién era Jesucristo, ¿verdad? Y tiene su fundamento, ese pacto, fíjate, porque está hablando de este pacto, que es revelado a Adán, después por pasos consecutivos hasta llegar al Nuevo Testamento, su plena revelación, tiene un fundamento ese pacto. ¿Dónde? En aquella transacción del pacto eterno. ¿Qué pacto es ese? Que hubo entre el Padre y el Hijo. Ya algunos aquí se me están reventando ya la cabeza, pastor, yo no entiendo nada ya. ¿Qué pacto es ese, pastor? Acerca de la redención de los elegidos. Quiere decir que te va a aprender mucho en este capítulo, parece. Y solo por la gracia de este pacto, por la gracia de este pacto, es que todos los que en cualquier tiempo han sido salvos de entre la posteridad de Adán caído, han obtenido vida y una bendita inmortalidad, siendo el hombre ahora totalmente incapaz de hacer
de hacerse aceptable para Dios bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en su estado de inocencia. Hasta ahí el capítulo 7. Ese es el contenido, eso es lo que vamos a estudiar. O sea, solo leímos. A partir de hoy, Dios mediante, vamos a comenzar a estudiarlos. Pero vamos a ver ese párrafo, ese capítulo, así, que hemos leído y solamente hemos visto panorámicamente. Vamos a verlo en un diagrama que, si el Señor nos lo concede, vamos a ver en ese diagrama, vamos a verlo una y otra vez para ver si nos queda más claro. Vamos a ver el diagrama. Miren el diagrama que les traigo en inglés y todo, para que ustedes vayan mejorando el idioma. De todas maneras, casi todos se quieren ir. Entonces, los que quedamos aquí no tenemos que aprender inglés, a no ser para conocer a nuestros nietos, que cuando ya nazcan los nietos van a hablar inglés nada más. Entonces nosotros vamos a hablar con los nietos, así que de todas maneras aprendan inglés. No, aquí estaba en inglés y me costaba mucho trabajo hacerlo nuevo, y este está perfecto. Entonces, las palabras no son difíciles. Creation, así es. Lo único que tiene que saber es que covenant es pacto, y pacto de redención, Adán se escribe igual, fall es caída, fall es caída, fall para que yo me entienda. Fall es caída, promesa, Noé, Abraham, Moisés y David. A ver, ahora, ¿quién nos va a decir el significado de esta palabra? Estos son pasos subsecuentes que van a hablarnos de este. Es una palabra que habla de que depende de esto. Es como una supervivencia. Revelación por Espíritu. No quiere decir ninguna de esas cosas que dijeron, pero vamos a hablar de esto. Aquí dice promesa de gracia. Igual COV es una abreviatura de esta palabra que quiere decir pacto. Así que estamos hablando del pacto de gracia, gloria, Nuevo Testamento, nuevo pacto. Ya, esas son las palabras en inglés que debían saber. Le faltó el de oro. Y igual covenant. No, de word, terminado en KS. No es word, terminado en D, es en K. Obras o trabajo. Word, bueno, es obra, pacto de obras. Bien, habiendo esa palabra en inglés, decirle que aquí está expresado, esto es un diagrama del pacto de Dios, que en este caso pudiéramos llamarle pacto de gracia. ¿Ya? Es un diagrama del pacto de gracia. Ustedes recuerdan lo que dicen los autores de la confesión, especialmente en el párrafo 3, que ese pacto es revelado ¿a quién? El pacto de gracia, ¿a quién se le reveló? A Adán, una vez que cayó, ¿verdad? Miren cómo comienza aquí. Comienza a ser revelado el pacto de gracia, ¿verdad? Primero, el pacto de gracia es completamente revelado ¿cuándo? En el Nuevo Pacto o en el Nuevo Testamento, que es lo mismo. Nuevo Testamento y Nuevo Pacto es lo mismo. ¿Ya? Testamento, pacto, es lo mismo. Ahora, no es revelado en Jesucristo en el Nuevo Testamento. Recuerden que la revelación de Jesucristo comienza cuando Él aparece, pero no tenemos una total revelación de Jesucristo hasta cuando, hablando en términos escriturales. Hasta que el canon fue completado. Ajá. Hasta que se escribió el último. Ajá. ¿Y cuál es el último? Apocalipsis. O sea, tenemos una revelación completa del pacto de gracia y de Cristo hasta que uno puede leer Apocalipsis completo. Entonces, ahí es revelado quién es Cristo. Fíjense que cuando tú lees Apocalipsis, cuando tú puedes darte cuenta que Cristo es el Cordero, el León, el que está sentado en el trono, el que tiene capacidad para abrir los sellos y conocer todas las cosas. Entonces, hasta que tú no leas Apocalipsis no tienes toda la revelación, ¿verdad?
que se da en el Nuevo Testamento. Ese pacto de gracia es revelado totalmente en el Nuevo Pacto. Es cumplido en el Nuevo Pacto también, porque solo cuando Cristo murió y ascendió al cielo es cuando se cumple todo lo que se promete en ese pacto, ¿ya? Pero desde aquí se está prometiendo promesas, ¿verdad?, de gracia, y se está prometiendo primero la simiente de la mujer que iba a cachar la cabeza de Satanás, se promete aquí, y luego progresivamente se nos dice, el mundo se va a acabar con Noé, hay mucho pecado, el mundo se va a acabar, pero no, Dios le promete, no, va a seguir habiendo vida. Dios no va a destruir más a la humanidad por diluvio. Lo prometido aquí, sí, va a haber vida. Todavía puede venir el Mesías. Seguimos mirando a cada mujer que pare, a cada mujer que tiene un hijo, pero no, todavía no es ese. Van a seguir las mujeres naciendo, o sea, pariendo, teniendo hijos. Vamos a seguir esperando al Mesías, pero no llega. Viene Abraham, Dios escoge a Abraham y Dios le promete a Abraham que de su simiente vendría ese Salvador. Luego viene Moisés y Dios le dice cuáles son las leyes que debe haber en el pueblo donde va a venir el Salvador. Y luego viene David y le dice, aquí así va a ser el reinado, y del reinado de David, un descendiente de David va a ser el que va a salvar a Israel o al mundo de sus pecados. Y entonces, hasta que no viene Cristo, vamos a ver hoy de la casa de David, ¿verdad? Entonces ese es el Salvador prometido aquí. Pero si ustedes se dan cuenta, todo esto tiene su fundamento ¿dónde? En la eternidad. Antes de que el hombre fuera creado y cayera en pecado, antes de que el hombre fuera creado y cayera, hubo un pacto simbolizado aquí con un triángulo, tres partes iguales en la Trinidad, un pacto eterno en la eternidad, pudiéramos decir en la eternidad pasada, así, no sé si es lícito decirlo o no. Hubo un pacto especialmente entre el Padre y el Hijo, aunque muchos ven al Espíritu también ahí, claramente. Pero hubo un pacto específicamente, podemos ver, hay textos de la Escritura para ello, hermanos, nosotros no estamos inventando nada. A su tiempo vamos a hablar de ello, de ese pacto concebido aquí, ¿verdad?, en la eternidad. Y entonces vamos a ver qué ocurre después de ese pacto, la creación y todo lo que ocurrió. Vamos a ver que aquí hubo un pacto de obras, ¿sí o no? Y miren cómo el pacto de obras cubre todo este sistema pactual, o afecta todo este sistema pactual, el pacto de obras, porque aquí se inicia un pacto de obras con Adán, ¿sí o no? Adán tenía que obedecer, y si obedecía, vivía, por lo menos ahí vivía. No iba a recibir premio, a menos que Dios le quisiera dar un premio, pero si obedecía, vivía. Y si desobedecía, no iba a vivir, y eso fue lo que pasó. Entonces, y vamos a ver que ese pacto de obra va a estar haciendo un techo sobre todos los pactos, porque yo pregunto, ¿Cristo tuvo que cumplir un pacto de obra, sí o no? Sí. Para que ustedes vean que aquí hay un pacto de gracia, donde Dios nos beneficia a todos los hombres, en ese pacto de gracia, pero siempre el pacto de obras estuvo rigiendo a lo largo de toda la historia. Incluso Cristo tuvo que vivir sin pecado, obedeciendo perfectamente la ley de Dios, para esa justicia imputarla a nuestra cuenta. Así que también Él estuvo bajo el pacto de obras. Y bueno, hermanos, ese pacto es revelado en el Nuevo Testamento, y un día vamos a estar en gloria todos los beneficiados por ese pacto. Bien, ahí el diagrama. Quizás surjan muchas preguntas del diagrama, después vamos a darle lugar a eso. Hoy lo que estoy haciendo es llenándolo de inquietudes y de dudas. Inquietudes y dudas que el Señor nos conceda, pues poderlas eliminar durante el estudio de este capítulo. Hoy vamos a ver, si el Señor nos lo concede, vamos a terminar de ver
el párrafo 1. Es un párrafo sencillo, vamos a usar varios textos de las Escrituras, pero no es un párrafo difícil. Vamos a tratar de verlo en 15 minutos, este párrafo, el primer párrafo de la confesión, porque ellos hacen una declaración fundamental aquí, una declaración básica. Ellos dicen lo siguiente: aquí simplemente se nos habla de la necesidad general del pacto de gracia. Hay una necesidad, la humanidad necesita que Dios haga un pacto con él. La humanidad está perdida en Adán, ¿verdad? Hemos heredado todo tipo de males con Adán. Necesitamos algo, necesitamos gracia. Ya, necesitamos gracia. Imagínense que usted está delante de una persona que usted le ha robado, pero además de eso ha matado a alguien de su familia, y esa persona le capturó. Pero además, vamos a suponer que estamos en el tiempo de los jueces, donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Imagínense, no había ley, no había rey, no había autoridad civil. Usted podía coger esta persona te podía coger y te podía matar a ti, porque tú mataste a uno de sus familiares y le robaste. ¿Qué tú necesitas ahí ahora? Misericordia y gracia. Si no te mata, ya es misericordia. Si te da la libertad, no te deja por esclavo, y te da la libertad, y encima de eso te dice: mira, como tú no puedes llegar a tu casa, porque yo te quité ya todo lo que tú me has cogido, y no te voy a quitar lo tuyo. Y además de eso te voy a dar para que llegues hasta tu casa. Ahí hay muchísimas gracias. Eso es lo que tú necesitas, gracias. Y hermanos, así nosotros estamos en Adán. En Adán nosotros estamos Dios. Tú no puedes matar, tú no puedes destruir, tú no puedes condenar. Eso es lo que nosotros merecemos. Si no lo haces, tendrías mucha misericordia y gracia con nosotros. Amén. Así estamos. Necesitamos gracia. Y eso es lo que dicen los autores de la confesión. El hombre necesita gracia. Y lo dicen así con estas palabras: la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aunque las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, aún así, estas nunca habrían podido alcanzar la recompensa de la vida, a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, que a Él le ha agradado expresar en forma de pacto. O sea, los autores de la confesión dicen: sí, hubo esa condescendencia voluntaria y Dios lo ha hecho en forma de pacto. Entonces, vamos a ver si eso que dicen los autores de la confesión es bíblico. Primero vamos a ver las verdades que fundamentan la necesidad de este pacto de gracia. Las necesidades están ahí. La distancia entre Dios y la criatura es tan grande. O sea, hay una distancia que hace necesario que Dios tenga misericordia y que haga algo con nosotros condescendientemente. O sea, nosotros no nos merecemos nada. Hay distancia. Él es el creador, nosotros sus criaturas. Él no tiene que hacer nada. Nosotros nos pensamos que sí, pero Él no tiene que hacer nada. Nosotros nos pensamos que nos merecemos la salvación, incluso. Nosotros que nos merecemos tener vida. No, es que nos merecemos la salvación. Nos merecemos tener salud. Ahí nos enfermamos y decimos: ¿por qué? Cogemos cáncer y decimos: ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Qué mal yo le he hecho a la humanidad? Se nos poncha la bicicleta y dice: Dios mío, pero qué cosa más grande, qué mal yo le he hecho. Porque te poncha la bicicleta, se te debe ponchar la cabeza, y sin embargo se te poncha la bicicleta y tú te molestas con Dios. Porque nos creemos el centro del universo. Eso es lo que pasa contigo y conmigo. Nos creemos el centro del universo. Entonces es muy grande la distancia. Y aunque también, además de eso, hay otra verdad fundamental que nos hace saber, o nos da a entender que necesitamos gracia en un pacto, es que las criaturas racionales le deben obediencia a Dios como su creador. Le deben obediencia. Eso es una realidad. Y aún así, estas nunca habrían podido alcanzar la recompensa de la vida. O sea, otra verdad fundamental que hace necesario un pacto de gracia, algo que nos conceda gracia de parte de Dios, es que nosotros, aunque hagamos lo que tenemos que hacer, aún así no merecemos.
Si a eso le suma que no hicimos ni lo que teníamos que hacer, entonces imagínate. Si no necesitamos gracia. Entonces, estas son las verdades que fundamentan la necesidad de un pacto de gracia. Son esas. Bueno, lo primero que ellos hablan, los autores de la confesión, es sobre la distancia entre la criatura y el Creador. Yo pregunto, ¿la Biblia enseña eso? ¿O eso se le ocurrió a los autores de la confesión? A ver, porque vamos a comenzar ahora aquí a juzgar. Todos nosotros somos juzgados porque tenemos un librito aparte de la Biblia. No, porque esa iglesia que tiene un librito aparte de la Biblia y que habla más de la confesión que de la Biblia, bueno, si tú hablas más de la confesión que de la Biblia, eso es un problema. Eso es un problema, porque nosotros debemos hablar de las Escrituras. La confesión resume doctrinas, algunas doctrinas de la Biblia. La confesión no resume toda la Biblia. No, resume algunas doctrinas. Son doctrinas fundamentales. Son 32 doctrinas que enseña la Biblia, que son doctrinas fundamentales, la enseña la confesión. Pero no lo enseña todo. Partiendo de ahí. Segundo lugar, la confesión, nosotros creemos que como es un resumen bueno de las Escrituras, nosotros entonces la estudiamos y nosotros, como estamos de acuerdo con lo que dice, nosotros confesamos exactamente lo que confesaban los primeros bautistas, que fueron los que hicieron esta confesión. Entonces, ellos, cuando dicen que hay una distancia entre el Creador y la criatura, están diciendo cosas que ellos inventaron o ellos lo sacan de la verdad de las Escrituras. Hermano, eso es casi, no hay ni que probarlo bíblicamente, no hay ni que probarlo, pero como nosotros tenemos que ser bíblicos en todo, vamos a probarlo bíblicamente. ¿Hay distancia entre la criatura y el Creador? Inmensa, pero bueno, no trata de eso. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, Salmo, vamos a verlo rápido porque son verdades muy evidentes. Salmo 113, 5 y 6. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? El salmista, que sabía muy bien quién es Dios, dice que cuando Dios nos mira a nosotros, Él se está humillando. Cuando Él mira a la tierra, hermano, es porque Él se está humillando. Él no tiene que mirar. Ahora, nosotros nos pensamos, ay papito, tú no puedes vivir sin mí, tú me amas tanto. ¿Tú has oído cristianos hablando así? Dios me ama tanto, es que una cosa que Él no puede vivir sin mí. Qué absurdo. Qué absurdo. Hermano, lo que dice la Biblia es que Dios está en los cielos y Él se humilla a mirar a los cielos que nosotros vemos como cielos. Él se humilla como está mirando a los cielos que nosotros vemos, y a la tierra todavía se está humillando mucho más. Ese es Dios, y esa es la distancia entre Él y nosotros. En Isaías 40, versículos 12 al 17, miren lo que dice. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? ¿Dios tiene mano? No. Pero esto es una expresión literaria para que nosotros nos demos cuenta del tamañito de Dios. Que todas las aguas que tú no te imaginas que hay, Él con la palma ahí, con el huequito del hoyo de su mano, Él las midió. Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, toda la tierra, 3 dedos, no tuvo que usar toda la mano, 3 deditos. Y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Echó una balancita ahí, los montecitos, todos los montes de la tierra, echó una balancita. Ajá. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿Tú lo enseñaste? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿Quién le dio un consejo? Hay una distancia inmensa entre el Creador y la criatura. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Señor, ten misericordia de nosotros.
Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él. Y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Distancia entre el Creador y la criatura. Nosotros no somos nada delante de Dios, hermano. Nosotros no somos nada. Él es Dios inmensamente inmenso. Él es Dios. Nosotros somos como nada delante de Él. Salmo 8, 3 y 4. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Quién soy yo? ¿Cuánto necesitamos nosotros meditar con más frecuencia en la grandeza de Dios y en la pequeñez nuestra? ¿Cuánto nos hace falta? Hechos 17, versos 24 y 25 dice, aquí hay un error, es 24 hasta 25, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor, porque gobierna y tiene autoridad del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Quítate eso de la cabeza. ¿Te das cuenta? Estas son cosas que caben en la cabeza de nosotros. Vamos a hacer una casa para Dios y adorarlo aquí. Él no habita ahí. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Dios no necesita de nada, ni de nosotros. Es que Dios está solo y Él necesita compañía. ¿Han escuchado ustedes eso? Él estaba solito y necesita compañía, entonces nos hizo a nosotros y por eso no puede vivir sin nosotros. Como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Si Él es quien da vida, aliento y todas las cosas, Él no necesita de nosotros, hermano. Si Él nos dice que hagamos algo, no es porque Él no lo pueda hacer, es porque Él quiere que lo hagas tú, por algún motivo glorioso, pero no es porque Él no lo pueda hacer. Bien, aquí solo estamos viendo lo que la Escritura enseña para, junto con los autores de la confesión, confesar lo mismo. Hay una inmensa distancia entre la criatura y el Creador. ¿Ya? Solo eso. Hay una distancia. Segunda verdad fundamental para ver la necesidad que tenemos de gracia. Segunda verdad fundamental. Las criaturas racionales, y creo yo que usted lo es, ¿no? Niños, ustedes son criaturas racionales. Las criaturas racionales le deben obediencia a Dios. El vecino mío inconverso que no quiere saber nada de Dios, ¿le debe obediencia a Dios? Sí. Todas las criaturas racionales le deben obediencia a Dios. Las naciones donde ni se predica el Evangelio le deben obediencia a Dios. Todas las criaturas racionales, ángeles y hombres, le deben obediencia a Dios. Porque Él es su creador y los hizo racionales. Le dio razón, le dio moral. Entonces tienen que agradecerle, adorarle, obedecerle. Bien, ¿eso es una verdad bíblica? ¿O los autores de la confesión lo sacaron de abajo la manga? Se les ocurrió, porque ellos eran muy fantasiosos, que las criaturas racionales le deben obediencia a Dios. No, hermano, es que la Biblia lo enseña de tapa a tapa. Nosotros vamos a usar solo algunos versos, pero lo enseña la Biblia en toda la Biblia. ¿Ya?
Salmo 117:1. Alabad a Jehová. ¿Qué dice aquí? Naciones, todas, pueblos, todos alabad. Entonces, el tener en cuenta que Dios es Dios y que Él debe ser adorado por el hecho de que Él nos creó. ¿Para quién es? ¿Para ti, para mí que somos cristianos? No. Todos los pueblos deben alabar a Dios. Todo el mundo. Los niños. No, los niños dejan que... vamos a tener la adoración familiar nosotros, pero deja que los niños se acuesten, tienen que ir a la escuela mañana. Todos los pueblos alaben a Dios. Los niños. Hey, tú eres una criatura racional. Tú estás aquí gracias a Dios. Tu aliento viene de Dios. Tú existes gracias a Dios. Quédese aquí y adora a Dios con nosotros. Salmo 67, versos 3 y 4. Que alaben los pueblos. Oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Hermanos, si Dios es el que nos ha de juzgar, ¿cómo no vamos a tener responsabilidad con Él? Yo pregunto, ¿tú vas a dejar que la adoración sea solo tuya y no le vas a hablar de esa responsabilidad a tus vecinos? ¿Qué van a hacer el día del juicio? Porque Dios los va a juzgar. ¿Por qué? Porque no lo adoraron, porque no lo obedecieron, porque no creyeron en la salvación que Él les dio en Cristo Jesús. Van a ser juzgados. Todos somos responsables. Todas las criaturas racionales debemos obedecer a Dios. Yo pregunto, ¿Sodoma y Gomorra tenían responsabilidad de obedecer la ley moral de Dios, sí o no? Claro. ¿Por qué fueron juzgadas? ¿Por qué el pecado de Sodoma y Gomorra colmó la medida de Dios y vino el juicio providencial sobre esa tierra antes de que viniera el fin sobre todas las naciones? ¿Por qué? Colmó la maldad de ellos, colmó la medida. La desobediencia fue tal que Dios dijo, bueno, a ti, contigo, hay que obrar ya. Juicio sobre ti y ya. Entonces, si ellos no eran creyentes, no importa, eran criaturas racionales. Debían obediencia a Dios. ¿Por qué Nínive fue reprendida por Dios? ¿Y por qué se arrepintió? Si Nínive no era el pueblo de Dios, más bien era la capital del imperio que estaba oprimiendo al pueblo de Israel. Sin embargo, Dios le dijo, hey, arrepiéntanse, porque son responsables, ustedes son pueblos, ustedes son seres racionales y sus pecados van a ser juzgados por mí también. Entonces, eso es un indicio de que todos los pueblos, todas las personas deben obediencia a Dios. Y así pudiéramos poner muchos otros ejemplos, pero bueno, solo eso, Egipto y todo lo demás, todas las naciones. Vamos a ver otro texto, Hechos 17, versos 26 y 28, y vamos a dar un brinquito también hasta el 30 después. Mira lo que dice este pasaje que ya comenzamos a leer ahorita. Dice, y de una sangre ha hecho todo linaje, o sea, todas las naciones, todos los pueblos, todos los seres humanos, de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿A usted le ha fijado el tiempo y la habitación en Cuba en este tiempo? ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha hecho? Porque lo voy a ir titubeando. Dios. Entonces, no sé qué. Y si se va a quejar, quéjese donde hay que quejarse. Porque nosotros somos especialistas quejándonos donde no nos tenemos que quejar, y donde nos tenemos que quejar, silencio. Mal. Para que busquen a Dios. Mira, ¿para qué nos fijó el tiempo? Pero, ¿quiénes deben buscar a Dios? Todos. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Y les ha limitado tiempo y espacio. ¿Ya? ¿Para qué? Para que busquen a Dios. Todos los seres racionales
deben buscar a Dios. Si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos, y a eso le pertenece a ese grupo de personas. Ahora, pero Dios, verso 30, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, de la ignorancia que ya vimos, que no buscan a Dios, ahora manda a todos los hombres, pues todos son responsables, porque todos son criaturas racionales, en todo lugar, ¿a qué cosa? Que se arrepientan. Eso es obedecer. Ahora obedecer a Dios es arrepentirse y creer. Que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará ¿a quién? A todo el mundo, a todos los seres racionales. Juzgará a todo al mundo con justicia por aquel varón que vamos a estudiar hoy, nació, gracias a Dios, y por eso podemos decir feliz Navidad, porque esa Navidad es para todos nosotros. Por aquel varón a quien designó Él en el pacto eterno, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Bien. Entonces, todas las criaturas racionales son responsables, deben obedecer a Dios, ¿sí o no? Entonces los autores de la confesión no sacaron eso abajo la manga. Ellos lo sacaron de toda la verdad que dice la Escritura, ¿verdad? Nosotros no estamos inventando nada, ¿verdad? Es algo que la Escritura enseña. Solo que ellos lo resumen en una frase que yo diría magistral, toda esta verdad de la Escritura en una frase. Por eso, bueno, es que confieso lo mismo. Y en tercer lugar, una tercera verdad que fundamenta el hecho de que nosotros necesitamos gracia, que se nos conceda gracia de parte de Dios voluntariamente. Necesitamos eso, porque somos criaturas y Él es creador, y hay una gran distancia, porque somos responsables de obedecer y no hemos obedecido. Necesitamos gracia, pero también porque la recompensa de la vida eterna es inalcanzable para criaturas finitas e imperfectas. Inalcanzable, recompensa de vida. ¿Por qué eso nos daría recompensa de vida? Si hubiéramos obedecido todo perfectamente, nuestros padres y todos nosotros, merecíamos la recompensa. ¿Por qué recompensa? Si íbamos a hacer lo que teníamos que hacer, ¿no? No merecemos, no, lo que teníamos que hacer era obedecer al Creador. Si lo hubiéramos obedecido perfectamente, hubiéramos alcanzado una recompensa. ¿Recompensa por qué? ¿Verdad que no necesitamos, o sea, no merecíamos una recompensa? Si Él nos diera una recompensa es porque quería, porque nosotros íbamos a hacer, si hubiéramos hecho, solo lo que teníamos que hacer. Y esa verdad también está en la Escritura. Esa verdad que les estoy diciendo también es escritural. Job capítulo 35, versículos 7 y 8. Si fueres justo, o sea, si tú haces todo bien, obedientemente, tú haces todo con justicia. Si tú fueres justo, ¿qué le darás a Él? ¿Tú hiciste lo que tenías que hacer? Si echas aire en el ventilador y giras para los lados, ¿qué hiciste? Lo que yo te creé para eso. Nada, yo de vez en cuando voy a decir, ay Señor, gracias, porque alguien inventó ese ventilador. Pero eso no es una cosa que te da mérito a ti. Ventilador. Tú estás haciendo lo que tenías que hacer. Ahora, si tú fueras justo, ¿eso qué implicaría para Dios? Nada. ¿O qué recibirá de tu mano si tú fueres justo? El que no necesita nada recibirá algo de tu mano porque tú fueres justo. Al hombre como tú dañará tu impiedad. Al hombre como tú. Tú eres impío, vas a dañar a un hombre como tú, pero a Dios no lo vas a dañar. ¿Tú vas a dañar a Dios por tu impiedad? No te vas a dañar tú mismo y vas a dañar a otros hombres, pero a Dios no lo vas a dañar.
Sí, hermanos, a veces nosotros tenemos ideas tan equivocadas de Dios que necesitamos leer la Escritura más conscientemente. Y al Hijo del Hombre aprovechará tu justicia, o sea, que tú seas justo, eso le va a venir bien a tu matrimonio, a tus hijos, en todo caso a ti y a los que están al lado tuyo. Pero a Dios tú le vas a dar algo, que Él diga, oye, yo tengo que premiar a ese hombre porque verdad que, oye, mira, me ha dado tantas cosas. No, hermano, si Dios nos da algo, si Dios nos da algo es porque partió de Él darnos, no porque mereciéramos nada. ¿Usted entiende eso? Eso es importante. Porque después tú eres salvo en Cristo, tú dices, no, yo soy salvo porque Él vio de antemano que yo iba a creer, muchacho, y yo sí merecía que me escogiera en Cristo. Arminio 5 puntos. ¿Sí? ¿Te crees algo? ¿Te crees merecedor de algo? Todo tipo de filosofía, inventando una soteriología ahí, todos son humanistas. Ponen al hombre en un lugar que no tienen en cuenta la distancia que hay entre el Creador y la creación, y se fajan con el Creador porque el Creador escoge al que Él quiera. Se fajan con el Creador. Dicen, no puede haber sido así, Él no puede haber escogido lo que quiera, no, estás loco, mira, porque te tenía que escoger a ti porque tú tenías algún mérito. Porque tú eres el tipo, tú eres el hombre, el ser humano. Él no puede dejar, Él no puede. ¿Para qué? Lucas capítulo 17, un texto que se nos enseña, el Señor nos enseñó, y que a veces nosotros necesitamos revisar una y otra vez para no creernos cosas. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo, muy importante esto, siervo, uno de vosotros, cualquier ser humano que tenga un siervo, que ara o apacienta ganado el siervo, ¿verdad? Al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa, siervo mío. No le dice más bien, prepárame también la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Después de esto, come y bebe tú. Jesús le dice, no es así que ustedes hacen. No es así. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Oye, gracias por cumplir con la tarea. No, eso nosotros debemos aprenderlo en nuestra era, que no se da gracias por nada. Deberíamos dar gracias por todo, porque mira, tu mamá no es tu sierva. ¿Oíste, Gianmarco? Tu mamá y tu papá no son tus siervos. ¿Oíste, David, Giangoreste, Karen? A veces llegamos a casa de mamá y empezamos, nos sentamos, mami, dame agua, un vasito de agua, mami esto, mami lo otro. No, es tu sierva. No, mamá, por favor, ¿me pudieras alcanzar un vasito de agua? Y una vez que te lo da, con tanto deseo que lo dan las madres, decirle, gracias, mi amor, ven, siéntate un ratito arriba de mí. Y luego le dices, ya tomé agua, ahora siéntate tú y dime qué hace falta hacer. ¿Qué estás haciendo? ¿El almuerzo? Dime qué estás haciendo. Yo voy a seguir el almuerzo. Yo voy a hacer el almuerzo. Eso es honrar a tu madre. Eso es honrar a tu madre. Pero a veces nosotros tratamos a las madres como si fueran siervos. Lo mismo si tú tienes la dicha de tener un negocio y tienes varias personas trabajando, qué necesario es que usted y yo demos gracia constantemente. ¿Pudieras alcanzarme por favor ese martillo? Sí, coge. Oye, gracias. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Que no es tu siervo. Ahora, a un siervo no se le da las gracias porque tiene que hacer lo que tiene que hacer. Se le manda a hacer esto, lo tiene que hacer. No se le da las gracias. Ay, gracias, amigo, ven acá, mira, ahora no. Viniste del campo,
tiempo, hiciste lo que tenías que hacer, gracias, ¿no? No, ahora te falta servirme la comida. No se le da las gracias. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Mire lo que dice Jesús. Pienso que no. Nadie le da gracias porque hizo lo que tenía que hacer. Y mira la enseñanza. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado. Yo pregunto, ¿quién hace eso? ¿Quién hace todo lo que Dios le ordena? Ninguno de nosotros. Pero si lo hiciéramos, así como un siervo hace todo lo que se le ordena, si lo hiciéramos, no esperemos que Dios nos dé gracia y que diga, como tú haces todo, yo te voy a regalar una salidita para el extranjero. Te voy a regalar que todo te salga bien. ¿Cuál es el problema? ¿Quién dice eso? Hermanos, si recibimos algo es de gracias. Cuando nosotros hagamos todo lo que tenemos que hacer, tenemos que decir, decir. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que ha sido hecho, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Hermano, lo que debíamos hacer, no otra cosa, lo que debíamos hacer, eso fue lo que hicimos. Nada más. ¿Merecemos algo porque hagamos la cosa bien hecha? No, sí que si Dios nos da algo, es por pura gracia. Los autores de la confesión, después de declarar estas verdades fundamentales, la verdad fundamental que hay una distancia grande entre la criatura y el Creador, la verdad fundamental de que nosotros realmente somos criaturas racionales y debemos obediencia, y la verdad fundamental de que si nosotros recibimos algo de parte de Dios es porque Él nos lo quiere dar, porque nosotros no merecemos nada, porque si hiciéramos todas las cosas bien como Él nos ordena, simplemente hicimos lo que teníamos que hacer, así que no merecemos nada. Por lo tanto, ellos dicen, los autores de la confesión dicen que el pacto de gracia es una condescendencia voluntaria de parte de Dios. Es una condescendencia voluntaria, eso es muy importante. Una condescendencia voluntaria. Dios quiso hacerlo voluntariamente. Nosotros no nos merecíamos nada. Gloria a Dios. Por eso es que Dios dice, a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, que a Él le ha placido expresar en forma de pacto. Hermano, lo voy a dejar así. Sobre esa condescendencia voluntaria en forma de pacto, porque así nos dejan los autores de la confesión. No les voy a dar ningún texto de la Escritura porque vamos a ver a partir del estudio que seguimos varios o muchos textos que nos hablan de ese pacto de Dios. Hermanos, si existe un pacto de Dios con los hombres, o para beneficio de los hombres, porque es de Dios con Dios, pero para beneficio de los hombres, si existe ese pacto como una condescendencia voluntaria de parte de Dios, si Él nos ha dado un mediador de ese pacto provisto por Él mismo, hermanos, feliz Navidad. Si existe eso, felicidades, porque hemos recibido misericordia y gracia de parte de Dios. Amén. Padre, gracias damos en Cristo Jesús, por Cristo Jesús. Gracias. Amén. Gracias por ese pacto de abundante gracia que tiene fundamento en la eternidad, que ha sido revelado escalonadamente en la historia y revelado completamente y cumplido en la persona de Cristo y con la revelación de Cristo en el nuevo pacto. Gracias. Gracias. Damos. Amén.